Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis, soy de Trolls CDMX y yo me dedico a trabajar con los elementales. Luis, bienvenido a tu podcast Invitado a lo Desconocido. Estoy bien emocionado por la plática que vamos a tener porque es un tema que la neta no soy experto, pero me da muchísima curiosidad de el saber de todo eso que tú tienes, que son duendes, trolls y elfos. Pero antes déjame presentarme, yo soy Armando Bonilla. Recuerden darle clic a nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, estamos ahí subiendo contenido. Apóyennos, gracias a ustedes que este proyecto ha sido creciendo. Muchísimas gracias y antes que nada, dinos tus redes sociales para que la gente te vaya a visitar y lo que estás haciendo. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar aquí con ustedes y pues poderles traer un poquito de este mundo, ¿no? De los seres elementales. Híjole, es que, su madre, o sea, me vienen tantas preguntas a la mente, desde qué son, si son reales, cómo trabajas con ellos, pero para los que no están muy untados a este tema, por así decirlo, ¿qué definirías que son un duende, un troll, un elfo? ¿Cómo definirías a esos seres? Son espíritus de la naturaleza, que en este caso se representan por medio de los elementales, agua, tierra, fuego. Por ejemplo, ellos son elemental tierra. Ellos dos. Así es. Okay. Él es un elfo. Un elfo. Por las orejas. Ok. Y él es un troll. ¿Y qué diferencia hay de ellos dos? O sea, ¿qué los puede diferenciar? Aparte del aspecto físico, ¿qué se pueden diferenciar? Bueno, los dos son noruegos, ¿no? Vienen de lo que es los nórdicos. Ellos son más, están más en bosques, son más como que más apegados a la naturaleza, ¿no? Y los elfos ya son más, como más avanzados en recursos. O sea, ellos son como que todavía como que de más andar sembrando y todo eso. Y ellos como que son ya un poquito más tecnológicos, se podría decir. Más avanzados en civilización. O sea, ellos son más avanzados en civilización, los elfos. Uh-huh. Y los trolls. Por ejemplo, los trolls todavía logran vivir así en las montañas, adentro de cuevas y todo eso, mientras que los elfos ya crean sus villas, ya tienen como que una sociedad más humana. Más humana, exactamente. Oye, ¿y tú alguna vez has visto uno? O sea, físicamente alguna vez has visto uno. Sí. De niño yo jugaba con duendes. Mames. Sí. Pero ¿cómo jugabas con duendes? O cómo te saludaban, o cómo fue ese primer contacto. Tengo todavía familia que vive allá por Indios Verdes. Uh-huh. Cuando yo era niño íbamos mucho a visitarlos. De hecho, desde que llegamos a esa casa yo siempre escuchaba a los tíos que decían que en esa casa había duendes, pero literal pues yo no sabía de qué estaban hablando. Yo tenía 4 o 5 años. Entonces cuando yo llegaba, pues yo le decía a mi mamá que si podía salir a jugar porque tenían un patio grande. Eran de esas de que estaba la casa y pues los patios estaban grandísimos, ¿no? Entonces yo me salía a jugar y cuando yo me salía, pues yo veía ahí niños que estaban ahí jugando en el patio. Uh-huh. Y pues me acerqué y me dijeron que si quería jugar con ellos y pues empecé ahí a jugar. Jugábamos de todo, fútbol, atrapadas. Me decían que incluso me enseñaron a subirme a los árboles. Ahí en los árboles, era un árbol de higos. Me daban de comer higos, ¿no? Pero siempre me decían, come, están ricos. Están chidos. Y no me gustan los higos. Uh-huh. No se me hacía raro, ya después como que le capté porque de repente mi mamá, por ejemplo, salía y me gritaba y me decía, ya vamos a comer. Y yo entraba a comer y yo veía que ellos no. Yo decía, bueno, pues igual porque somos invitados y pues nosotros comemos primero, no los invitados. Entonces pues yo entraba, pero yo veía que ellos se quedaban afuera. Me decían, aquí te esperamos. ¿Ya? Yo me metía, comía y luego terminando de comer, volvía a salir y pues volvíamos a jugar. Así se siguió, de hecho yo me quedé con esa idea de que eran primos incluso.
Y ya, pues ya cuando estaba más grande y todo, pues yo le dije a mi mamá, oye, pues yo me acuerdo que iba a jugar con mis primos en una casa del tío, y pues quisiera saber quiénes son porque pues solamente tuve contacto con ellos de niños, ¿no? Y ahorita pues quiero ver quiénes son. Entonces me dijo, oye, pues es que no pudo haber sido posible porque en esa casa, tus primos ya son mayores. Mientras que tú tenías 4 o 5 años, y ya creo que el más chico tenía 12. Pues era mucho la diferencia. Sí, y nada más eran 2. Y normalmente ellos siempre estaban adentro de la casa, en sus cuartos. Uh-huh. No salían. O sea que ese fue el primer acercamiento que tuviste con... ¿Y tú cómo los veías con aspecto humano? Es que me parece muy asombroso, o sea, ¿cómo los veías a ellos? O sea, ¿cómo vestían? Vestían con pantalón de mezclilla y overol. Ok. Algunos estaban descalzos, de eso sí me acuerdo. Otros traían como zapatos, pero esos zapatos como tipo ortopédicos, uh-huh, pero en forma de bota. Ok. Ya sé de cuáles. Y otros pues tenían su pantalón de mezclilla y camisas blancas. No, de eso me acuerdo. De sus caras, la verdad no la recuerdo bien, sería mucho inventar que dijera, ay, pues se veían así y así. Yo los veía como niños, ¿no? Ese es mi concepto. Y pues así fue, ¿no? Ya cuando empezamos a unir cabos, pues resultó que como en esa casa se veían mucho duendes y todo eso, y todavía cuando tenía yo como 25 o 26 años, que creo que fue la última vez que fui por allá a visitarlos, todavía decían que todavía se veían duendes ahí en su casa. No manches. Fíjate que a mí sí me gustaría conocerlos. Es que siento que está chido, o sea, porque eliminas la barrera, y eso es mentira, ¿no? Y seguramente mucha gente que nos va a estar viendo va a decir, ay, ese Luis, no manches, está bien loco, ¿no? La neta. Sí. Pero hasta que no nos pasan cosas, yo creo que es hasta cuando decimos, no manches, esto sí es verdad. Ajá. Oye, ¿y ellos cuál es su misión en este mundo? O sea, ¿qué vinieron? ¿Por qué algunos los ven y otros no? Ellos se mueven en una dimensión diferente a la de nosotros. Cuando ellos tratan de plasmarse en este mundo, normalmente empiezan desplazando como pequeñas luces de colores. De ahí se viene la leyenda que decían que si tú veías un arco iris, al final del arco iris ibas a ver a un duende, por los colores que ellos emiten tratando de plasmarse en este plano. Ok. Y pues se mueven a una velocidad diferente y su tiempo y espacio es muy diferente al de nosotros. Mientras que a lo mejor aquí pasan 5 o 6 años, para ellos pueden ser días o semanas. Bueno, es que sí, nunca va a ser igual el mismo plano, o sea, uh-huh, como tú dices, a lo mejor un tiempo es para nosotros y otro tiempo es para ellos. Así es. Oye, ¿y qué tipos de duendes existen? O sea, ¿todos son iguales o hay razas entre duendes o cómo es? Por ejemplo, Noruega están lo que son los trolls y los elfos. En Irlanda están los duendes que son más parecidos como el de San Patricio, sí, ¿no? Aquí en México tenemos los chaneques y los aluches. Ok. Que de hecho lo que yo, ya después de terminándolo, lo que tenían mis tíos en su casa son aluches. No, chaneques, perdón. Igual son chiquitos, dirías. Sí, chiquitos. Más o menos los más altos alcanzan 52 centímetros de altura. Ok. Sus orejas son puntiagudas, parecido como él. Ajá. Y tienen cara de niños. Eso es cuando ellos se representan en el lado bueno. O sea, ¿los chaneques es el lado bueno? O sea, lo que pasa es que cuando un chaneque se acerca a un humano, ajá, normalmente se empieza a manifestar por medio de travesuras. Ya. Uh-huh. Pero busca llamar la atención del humano. Ok. En ese momento el humano tiene que hacer se podría decir que un pacto con ellos, en el cual el humano le va a andar dando ofrendas. Cuando tú empiezas a ofrendarle al chaneque,
él te recompensa cuidando tus tierras. En ese tiempo pues están en Guerrero, Veracruz y todo eso. Ellos cuidan las tierras y aparte le hacen favores al humano. O sea, es como una deidad, por así decirlo. ¿Crees que sea una deidad? Son algo parecido. De hecho, por ejemplo, los chaneques en lo que es la religión maya y todo, ellos decían que eran deidades de baja categoría, pero como eran muy traviesos, fueron expulsados y fueron traídos a este mundo. Ellos normalmente cuando eran deidades y estaban como quien dice en el plano, un plano más alto, en plano deidad, les gustaba mucho tocar el arpa y guitarras. O sea, eso sí es verdad, lo que nos han dicho del arpa y eso es verdad. Así es. Ok. Cuando llegan aquí, de hecho, ahí en Veracruz, Oaxaca, Yucatán y todo eso, se tiene el mito de que si tú quieres tranquilizar a un chaneque o quieres que se vaya, tienes que darle como una pequeña guitarra pequeña. Ok. Ellos van a tocarla. Ajá. Y se supone que cuando ellos empiezan a tocarla, son expulsados de ese lugar. Ok. Entonces así es como ellos se protegen, cuando ya no quieren tener al chaneque en su casa. Oye, ¿y cómo alguien o cómo es el proceso para activar? Porque me imagino que hay duendes que, por ejemplo, yo he ido al mercado de Sonora y los he visto y están bien chidos. Hasta luego le digo a Osvaldo, oye, no manches, deberíamos de comprar uno porque están muy chidos, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos que es como todo, ¿no? O sea, si tú quieres que algo tenga magia, se tiene que activar, ¿no? Así para que es. la gente, para aterrizar el tema y que la gente nos entienda. ¿Cómo se activan o cómo es ese proceso? O sea, ¿tú lo puedes aprender? O sea, ¿alguien compra un libro y los activa? ¿O necesitas un curso? ¿O cómo está ahí? Mira, la activación literal es llamar a un elemental, un espíritu elemental, a que por medio de la figura se manifieste por medio de energía. Ajá. Y esa energía se va a mezclar con tu energía. El proceso de activación en realidad es muy sencillo. Es como darle la bienvenida a tu hogar, presentarte con él, pedirle en este caso a la naturaleza, a la madre tierra, que te permita tener comunicación con el elemental y que se comuniquen por medio de la energía. Y en ese momento tú le debes de dar un nombre a la figura. O sea, tú le puedes decir Mochilis. Hay muchas veces que sí. Hay otras veces que incluso cuando tú lo estás activando, por ejemplo, vamos a suponer que tú le digas, yo le quiero llamar Juan, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando lo estás activando, te viene un nombre a la cabeza que dices tú, o sea, le voy a llamar de esta forma. Ese ¿cómo se llama? Jefazo. ¿Jefazo? ¿Y el elfo? Fachan. Bueno, ahorita tiene su nombre como que de pila, que es Fachan. Ese es un nombre élfico. Fachan y Jefazo. Oye, ¿y es bueno que yo me presente ante ellos? Hola, ¿cómo están? O... Sí, si quieres puedes presentarte con ellos. Jefazo, bienvenido al podcast Invitado a lo Desconocido. Y Fachan, bienvenido a tu podcast Invitado a lo Desconocido. Es que si están activados hay que darles la bienvenida, la neta, ¿no? Así es. Creo que está interesante. Entonces, una vez que haces el nombre, ¿qué pasa? O sea, tú tienes un nombre y a la mera hora te viene otro nombre. ¿Será porque ellos quieren que les pongas así? Así es. Ah, ok. De hecho, cuando yo Entonces ellos escogen el nombre. Ajá. Ya. Cuando yo he activado a otros trolls, de hecho me han llegado nombres que de momento a mí se me hacen rarísimos. Y cuando los googleo, o sea, y descubro el significado del nombre, me quedo así de, o sea, le hallo sentido. O sea que si alguien no sabe de cosas irlandesas ni de Noruega, le va a venir ese nombre a la mente. Hay clientes que me han dicho de repente que les llega el nombre y han llegado nombres rusos. No manches. Que ya cuando vemos el significado, o sea, vemos que es un nombre ruso y que tiene un significado de hermano, amistad, amor. Más o menos es lo que significa el nombre. ¿Y le tienes que poner ese nombre, el que se te viene en ese momento? ¿Y si lo cambias así, decides cambiarlo? Normalmente o sea, cuando tratas de hablar con él, te va a andar viniendo ese nombre a cada rato en la mente. Y no te va a dejar en paz hasta que le empieces a decir por ese nombre. Fíjate que yo ahorita que los estoy viendo a Fachan y a Jefazo, yo antes de elegir... para abundancia, lo que sea, yo me iría el que me atrae mejor, como el que diría, ese es el chido, ese es el bueno. Es que así es como se debe de ser, porque en realidad son ellos los que te escogen
y no tú a ellos. Así han llegado clientes que me dicen, es que estoy mal económicamente y no hizo uno para la abundancia. Ajá. Yo les digo, no, pero ahorita vamos a olvidarnos de los dones tantito. Quiero que los cheques y los que más te vibren. Y me dices cuáles te están vibrando más. Entonces sí me han dicho, por ejemplo, me han dicho que la vibran trolls que son para la envidia. Entonces ahí es cuando yo le digo, bueno, sabes que estás rodeado de mucha envidia y probablemente eso te esté bloqueando la economía. Que sí puede ser, porque la envidia es algo muy poderoso, Sí. O sea, eso sí está comprobado, que la envidia es lo peor que puede haber para hacia una Sí, persona. es que todo se maneja por medio de vibraciones. Y las vibraciones al acumularse empiezan a crear energía. Ajá. Y esa energía, ya sea positiva o negativa, es la que se empieza a poner a tu alrededor. Si tienes energía negativa, la energía negativa se va a reflejar en tu vida, como de que pues, te va mal económicamente, el dinero no te rinde, quieres hacer algo y te sale mal. Todo eso se empieza a manifestar, esa es la manifestación de energía negativa. Oye, ¿y hay una ceremonia especial para activarlos? No. ¿O simplemente bueno, hay muchos, sí hay muchas formas de activarlos que aparecen en internet, en donde sí literal te dicen pon un plato blanco y que un círculo de sal y velas y todo o sea, hay mucho que sí es muy, 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 muy laborioso, se podría decir, porque hay muchas cosas, y hay otros que son muy sencillos. Yo me voy más por lo que a mí he visto que me ha funcionado, se podría decir así, y lo he recomendado y clientes me han dicho que sí, así les ha funcionado. Oye, ¿y cómo llegas a este mundo y cuál es el que escoges bueno, cómo te escogió por primera vez? Mira, a mí siempre me habían atraído ese tipo de figuras. Siempre. Incluso yo cuando era niño, hace muchos años, salían unos muñequitos que se les llamaban maquicos. Maquicos. Ajá, No que me venían, suena. que eran como astronautas y tenían así como que varias funciones y eran narigones. O sea, a mí siempre me han traído así figuras, ¿no? Ok. Y también duendes, o sea, la verdad siempre a mí me había cautivado todo ese tema. Y unos años atrás, ya tiene bastante, de repente llega mi hija y me dice, oye, fíjate que conozco a una chava que está vendiendo trolls. Ok. Casualidad. Según. Entonces le dije, a ver, ¿cuáles son? Entonces cuando los veo, digo, estos son los muñecos que a mí siempre me han gustado. Ok. Le digo, pídeme unos. Y precisamente el primer troll que pedí fue el vigilante, pero en miniatura. Y creo que el del éxito, que es el de 3 cabezas. Ok. Empiezo con ellos. La verdad yo los empecé a tener, pero más para colección, porque me gustaban. O sea, ¿te gustaba más la figura que lo que podían hacer ellos? O sea, me llamaba la figura. Hacia ti. Sí, o sea, era una figura que a mí me llamaba, me gustaba mucho. Los empiezo a tener ahí y llega un momento en que pues, me empieza a ir mal económicamente. Se me empezaron a acumular ahí muchas deudas y todo. Y pues de repente volteo y los veo y digo, pues voy a ver si en verdad son seres elementales y que nos ayudan. Y empecé el proceso de activación, empecé a cuidarlos. ¿Esta chica que te los vendió los activaba? No. El proceso de activación que te iba a comentar, es muy importante que la persona que adopta el ser elemental sea la persona que lo active. O sea, si yo te compro uno, yo lo voy a activar. Tú lo tienes que activar. Por lo del nombre. Y aparte porque es tu energía la que se debe de mezclar con la de ellos. Vamos a suponer que si yo te digo, yo te vendo un troll y te lo vendo activado, yo lo activé con mi energía. Y yo lo intencioné con mi energía. Entonces no te puede funcionar de la misma forma. Sí, porque no es la misma energía. Y aparte no sabes yo qué energía estoy metiendo dentro de ellos. ¿No? Y eso es muy importante. Por eso es de que cuando te vendían antes un troll o un elfo, decían que se movían, que se reían, que te hacían travesuras. Porque ya te los entregaban activados. Y normalmente lo que estaban metiendo adentro de las figuras no era un elemental. Y lo hacían con ese propósito de llamar la atención de que se está moviendo la figura. Eran cosas más oscuras. Sí, entonces la persona que lo compraba pues estaba maravillado porque dice, ya se empezó a reír y ya me hizo travesuras, ya me escondió las llaves y estaba fascinado, pero en realidad no sabías que pues ese elemental no te estaba ayudando.
Y de ahí vinieron muchos problemas de que pasaban muchas cosas muy feas. O sea, eso era lo más leve, que te escondieran cosas. Sí. Porque incluso si llegaron a que, por ejemplo, niños fueran agredidos por las figuras. No manches. Sí, y han sido agredidos muy, muy, muy fuerte, llegando con golpes y arañazos. Oye, ¿y hay duendes que naturalmente ellos sean más oscuros que otros? ¿O todos son como la figura? Digo, espero no estar diciendo algo mal. La figura, y dependiendo la energía ya es como se van a Todos activar. ellos tienen también como todos, su lado bueno y su lado malo. Cuando, por ejemplo, como te platicaba, cuando un chaneque empieza a querer estar contigo y se empieza a manifestar haciéndote pequeñas travesuras en lo que tú le haces la ofrenda, si lo logras ver, lo vas a ver como un niño. Es un ser pequeñito, con sus orejas puntiagudas, pero con cara de niño. Si tú en ese momento lo agredes o tratas de ser super chica malo con él, el chaneque lo vas a ver ahora con una cara demoníaca. No mames. Y se han contado historias. O sea, cambia cara. Su fisionomía. Y incluso los chaneques, hay historias en donde es cuando se llevan a los niños, incluso cuando hasta los han matado. No manches. Tanto a los niños como a las mascotas. Oye, y vamos a entrar un tema más oscuro. ¿Se puede activar algún troll, duende o elfo con entidades demoníacas? La figura sí. Como te platicaba yo hace rato, las personas que muchas veces los activaban, metían seres o eran espíritus, o si eran seres de bajo astral que metían en la figura. Y es ahí cuando ya vienen los problemas, ¿no? Así es. Oye, ¿y cómo se activa un troll, un elfo con una entidad demoníaca? ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo lo incubas para darle vida? Por medio de una ceremonia. Ok. Hay ceremonias que se empiezan a hacer ya llamando a un ser de bajo astral, ya con otros fundamentos. Por eso es lo que te decía, es muy malo que una persona te lo active, porque tú no tienes ni idea, ni siquiera estás viendo cómo lo está activando. Oye, pero no hay forma de darse cuenta en el momento que a ti te lo vendan que esté activado. O sea, te pueden decir, no está activado, y a lo mejor sí, ¿no? ¿O hay algún método para saber que está activado? En sí no. Más si es una persona normal, que pues se puede decir que no conoce o no percibe energía. Pues si le dan uno, ya se ha activado o no, y no se va a dar cuenta hasta que se empieza a manifestar. Ahí sí va dependiendo con las manifestaciones que empieza a representar la figura. Oye, ¿y tú has tenido algún duende o alguno de ellos activados con demonios? Me mandaron uno en una ocasión que me dijeron que estaba haciendo cosas raras y que se lo habían activado otras personas, y de hecho desde que llegó yo luego percibí que ahí había algo raro. Se percibe, sientes como esa energía pesada. Ajá, como que incluso hasta ese miedo. Estaba dentro de una caja, y incluso con la caja cuando te acercabas ya sentías esa vibración. Oye, ¿y este fin cuál es de tener un demonio dentro de un troll? O sea, ¿es como pedirle algo, como en deidades que tú hablas con él y le pides y él te responde y te da cosas? ¿O cuál sería el fin? Bueno, en ese sentido, para el vendedor es vender. Ajá, porque él te está diciendo, mi producto va garantizado porque el muñeco se va a manifestar. Ajá. Él nada más lo está haciendo para vender. No manches. Pero, por ejemplo, tú que lo estás aceptando, o sea, como volvemos a lo mismo, esta persona lo activó y no sabes tú lo que él le ofrendó o le está ofreciendo a esa entidad, porque él hizo el trato, no tú. Entonces, aunque tú quieras trabajar con esa entidad, no vas a poder, porque tú no hiciste trato cuando lo llamaste. No manches. E incluso el trato puede ser tú. Es que se escucha bien turbio. Sí, no manches, es fuerte. Y no, incluso yo he visto lugares que te dicen, dame tu nombre y tu fecha de nacimiento, yo te entrego el troll activado.
Si no quieres algo más. O sea, imagínate nada más en el problema que te estás metiendo. Le logran meter una entidad que de bajo astral y ahora quítatela porque va amarrado con tu nombre y tu fecha de nacimiento. No, está muy cañón quitarte eso. O sea, ¿cómo te quitas de ahí? Exactamente. Y eso es lo que ha pasado. Cuando de repente tienen ese tipo de problemas, he escuchado hasta historias en donde dicen, es que yo, por ejemplo, no sé, yo vivo al norte del país y me fui al sur y ahí lo aventé y cuando regresé a mi casa a los 3 días estaba ahí otra vez en mi casa. Y se han escuchado muchas historias de ese tipo. No manches, o sea, es que ¿sabes qué? Yo creo que cuando te metes con demonios, cosas más pesadas, esas cosas resultan no muy bien. A menos que tengas la capacidad espiritual de poder controlar ciertas cosas, pero si eres así, cualquier persona, híjole, puede resultar catastrófico el tener un... Y no estamos hablando solo de un elfo, un duende, un troll. Puede ser hasta de una ouija, ¿estás de acuerdo? Así es. O sea, yo creo que son portales a cosas que no deberíamos de estar ni siquiera pidiendo. Uh-huh. Son cosas que no debes de tomar a la ligera. Sí. Sí debes de informarte bien. Yo por eso sí o sea, lo pongo mucho en hincapié eso de que no te entreguen un ser elemental activado. Tú debes de activarlo siempre. Pero, híjole, es que, por ejemplo, ¿dónde? Digo, ya sé que tú vendes trolls, pero si alguien no se va pasando por algún establecimiento, ¿sí debería de comprarlo? O mejor primero como ver el establecimiento, ¿o qué le recomendarías? Porque no sabes que está activado hasta que ya está en tu casa y empiezan a surgir cosas. Sí. Es que sí es difícil ese tema, muy difícil. ¿O tú querías en tu casa? O sea, si alguien te va a vender un troll, ¿qué preguntas le harías? ¿O qué te asegurarías de que...? Primero me aseguraría que no me lo... la persona diga que no está activado. Ok. Para empezar. No. Estar bien al pendiente que no vaya... Sí. No está activado, sí, ¿no? Porque si el cliente te dice, sí, ya viene activado, yo te lo entrego activado, ahí sí es aguas. Uh-huh. Piensa bien lo que vas a hacer. Uh-huh. ¿No? Y digo, también, por ejemplo, hay para estos seres, cuando muchas veces llegan así medio cargados de energía y todo eso, pues se pueden hacer limpias energéticas con ellos también, para liberar cualquier energía que esté. Porque también es algo muy importante. Hay lugares en donde como los venden, pero ¿cuántas personas no sabes tú que lo han agarrado antes de que tú te lo lleves? Yo cuando vendo un ser elemental, cuando ya el cliente me dice, me quiero llevar le digo, ok, déjate, lo preparo. Yo en ese momento lo limpio energéticamente. Yeah. Para que el ser elemental, ya al entregarlo al cliente, ya se vaya limpio de cualquier... ¿Y cómo lo limpias energéticamente? O sea, que... Primero por medio de una fragancia que preparo. Ok. Para hacerlo. Y aparte, sí lo intenciono un poquito con energía negativa, digo, energía positiva, en el cual estoy diciendo que en este ser elemental solamente energía positiva va a poder ocupar su espacio. Ya, con razón, cuando he ido al mercado de Sonora hay unos letreros que dicen no tocar. Sí. Sobre eso, sobre los seres elementales. Uh-huh. Oye, y a ver, cuéntanos otras historias así. ¿Cuál es la historia más fuerte que te ha tocado vivir con algún ente demoníaco que esté dentro de una ser elemental? O que te hayan contado, o que te haya tocado vivir. Con la historia a lo mejor de un ser de bajo astral, de hecho yo la tuve. O sea, ¿tú la viviste en carne propia? Yo desde niño yo veía un ser como tipo sombra, que tenía un sombrero, una capa y un bastón. No manches. Yo lo veía mucho en donde yo vivía. Y muchas veces yo me despertaba en la madrugada y lo veía caminar. ¿A qué hora te despertabas? No, en ese tiempo no tenía ni idea. Okay. En ese tiempo no existían los celulares todavía. Pero sí lo veía caminando. Teníamos un sillón adentro del cuarto, un sillón de esos para una persona. Y luego muchas veces me despertaba en la madrugada y él estaba sentado ahí viendo. No manches. Y bueno,
lo dejé de ver. O sea, perdón, ¿de la nada lo empezaste a ver? Lo empecé a ver, sí. Ok. Ya después me casé y ya me fui yo a vivir a otro lado. Como que ya no lo veía, pero muchas veces sí lo sentía o lo soñaba. Y era muy constante. Cuando yo empecé a vender los elementales y todo eso, me empecé a ir a bazares en donde pues está como que lo holístico, lo Wicca y todo eso. Uh-huh. Me empecé más o menos a meter en ese mundo. Y en una ocasión una persona decía que hacía limpias precisamente energéticas. Entonces yo dije, pues voy a hacer una limpia porque pues nunca me he hecho una. Uh-huh. Y pues sí, dicen que es muy importante, ¿no? Todavía no manejaba yo muy bien la energía. Y de hecho esa persona también me empezó a hablarle, a explicarle y todo. Y yo le decía, es que yo tengo los trolls y ellos ya tratan de comunicarse conmigo, pero yo aún no les entiendo. En ese tiempo todavía yo no lograba entenderlos. Porque ellos me hablaban, pero me hablaban en un idioma que yo no entendía y era una voz como que chillona. Y yo no lograba entender. Entonces esa persona me dijo, pues yo te puedo ayudar, yo puedo hacer que puedas entenderlos. Vamos, te hago la limpieza y empezamos a irnos sobre ese tema. Digo, bueno, me hizo la limpieza y todo, y cuando empezamos, entré como en un estado de meditación para empezar más o menos a conectarnos con ellos. Y en ese momento, cuando empiezo a tratar de conectarnos, aparece este ser. Este ser empieza a hablar por medio de mí. O sea, perdón, es como en la santería te montó, por así decirlo. Se podría decir que sí. Ajá. Okay. Fue chistoso porque, bueno, no chistoso, sino que, o sea, fue curioso porque yo estaba consciente, pero yo no sabía por qué yo estaba diciendo lo que yo decía. Porque yo en ese momento le dije, incluso yo le dije a esta persona, yo, es que ¿quién eres tú? ¿No? Y yo le dije, tú no tienes el poder para poder sacarme de aquí. Tú no eres nadie. Esta persona pues sí también se da cuenta y empieza pues, a ayudarme a tratar de sacarlo. Y en eso pues pide a un ser elemental para que me ayude. Y en ese momento él ya lo teníamos ahí con nosotros activado para que nos estuviera ayudando en las ventas. Y lo llevan, lo ponen en mi mano. Y en el momento en que lo ponen en mi mano, yo lo veo en la meditación, porque yo veía a este ser, yo lo veía enfrente de mí. Y estaba viéndome. Y él se puso en medio de los dos. Él empezó a crecer, incluso creció más alto que yo lo veía más alto. Y empezó a crecer y se puso enfrente y se le quedó viendo la figura y le empezó a decir, yo protejo, yo protejo. Dijo esa palabra 2 veces. Y en ese momento ese ser se empezó a alejar, se empezó a hacer para atrás. Ya en ese momento fue cuando la persona que me estaba ayudando me dijo que si ya no lo veía, le dije que no, ya se había ido, ya no lo veía. Ya me dijo que regresara, que cuenta 3, vas a regresar poco a poco, tranquilo y todo esto. Termina esto, le digo, me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, pues sí, me siento bien, no me siento raro. Nos dice, bueno, pues ya ve a tu lugar. Si te sientes raro, cualquier cosa, vienes y me dices. Ya me fui ahí donde estábamos vendiendo y después como de unas 2 horas veo al troll y me doy cuenta que el color de sus ojos cambiaron. Si tú te fijas, estos ojos son los ojos normales de él, que son como color miel. Uh-huh. Ah, o sea, los dos deberían de tener el mismo color de ojos. Sí, los dos tenían ese mismo color. De hecho, yo tengo fotos de él antes de que pasara todo esto. Y están todos del mismo color. No manches. Y también esa persona llega y me dice, oye, quiero comentarte algo. Dice, yo en mi lugar también ahí que estoy también vendiendo y todo, tengo un arcángel. Y ahorita que fui, mi arcángel está roto. O sea, después de que pasó... Después de que pasó eso. Creo que era el arcángel Gabriel. Y en la mano donde tiene la espada se le rompió.
estuvo fuerte, o sea, estuvo cabrón. Sí. ¿Y de ahí lo has vuelto a ver o fue muy claro el mensaje de jefazo? Ya no lo volví a ver, pero yo sentía que seguía ahí, pero como que seguía así como si estuviera dormido. Ya después con otra persona, que también tuve ahí una sesión con ella, y también lo encontró precisamente en el estado que estábamos ahí haciendo como limpieza y todo, lo detectó. Y pues logramos trabajar con este ser y lo logramos ya sacar por completo. ¿Y qué quería? O sea... Almas. No manches, o sea, bien loco. Sí. A la madre. Ese ser se supone que está en este mundo recolectando almas que le piden seres como demonios. Y después de que termine de juntar cierto número de almas, le dan más poder a este ser. ¿Qué tipo de poder? ¿Quién sabe? Nada más eso logramos. O sea, iba por tu alma. Sí. No mames. Ay, güey, es que está... O sea, yo me pongo a pensar y lo peligroso que pudo haber sido si tú no le hubieras dicho que él, pues que es tu cuerpo, o sea, que no podía sacarte de ahí. Uh-huh. Oye, ¿y qué pasa si te hubieras sacado? O sea, ¿te quedas como en el limbo? O sea, ¿alguien te explicó eso o preguntaste eso? O sea, ¿qué pasa si hubiera logrado ese cometido? No, la verdad no, ahí sí no. Digo, yo me imagino que lo que esperaba esta persona es de que, no sé, a lo mejor por accidente o algo así, pues falleciera y en ese momento pues ya se lleva el alma, ¿no? No manches. Yo me imagino que más o menos así es como trabaja. Oye, ¿y alguien te ha contado otra historia respecto a este tipo de situaciones? Por ejemplo, podemos regresar a platicar un poquito con la opción de los chaneques. Ajá. O los elfos. Con los elfos, hace mucho tiempo, los elfos empezaron, cuando se manifestaban, ellos les atraían mucho las mujeres. Ok. Y lograban incluso en las noches tener relaciones sexuales con las mujeres. No mames. De ahí era donde la iglesia pensaba que eran los incubos y sucubos. Cuando en realidad era el elfo. Se cuentan esas historias. Pues es que eso Osvaldo, una vez hablamos de ese tema y me pareció bien tétrico el asunto. O sea, imagínate que pues de la nada tienes a un ser, imagínate, y no puedes hacer nada. O sea, ¿cómo lo denuncias? Sí. O sea, ¿qué te van a decir? Ay, no manches, o sea, estás inventando. ¿Cómo te proteges? Sí. Igual se ha comentado mucho los casos en cuestión de duendes y chaneques que hacen lo mismo. Es muy peligroso cuando un duende, un chaneque, se enamora de una mujer. Porque tienen mucho... O sea, sienten que la mujer les pertenece. Y es muy difícil sacarlos también cuando están en ese proceso. O sea, entonces es muy complicado zafarlos de todo ese... O sea, de esa línea que están jugando contigo, ¿no? Sí. No es imposible, pero sí es difícil. Es que yo creo que ahí ya necesitas tener a alguien muy, muy experto en el tema de energías. Sí, para poder expulsarlo. Porque es la única forma, porque ya el duende, chaneque, lo que sea, ya no va a soltar a la persona hasta que es obligado. Sí, o sea, o hasta acabar con hasta desvivirlo. Que es el cometido, yo imagino, ¿no? O sea, que está... Oye, ¿y has tomado, por ejemplo, cursos para esto? O sea, como para tener mayor control sobre estos seres. Así es, sí. De hecho, por ejemplo, ahorita estoy en cursos, me estoy capacitando más, estoy también leyendo libros, estoy aprendiendo bien a controlar lo que es cuestión de energías y todo eso. O sea, es que sabes que al fin de cuentas tú estás moviendo una energía. Aún así lo limpies, lo que sea, estás moviendo una energía. Sí.
Y yo creo que si tú no sabes controlar o no sabemos controlar bien esa energía, pues dejamos ese portal abierto. Uh-huh. Ese ser va a estar abierto y quién sabe qué puede entrar. Uh-huh. Oye, ¿y es difícil poder controlar la energía de ellos? ¿O tú le das cierta energía para que se mueva? Sí tienes que controlarlo. Okay. Sí tienes que controlarlo porque si no el elemental va a empezar a poder pues a controlarte. Entonces sí debes de manejarlo. Uh-huh. Dependiendo también cómo lo estés usando, ¿no? A lo mejor como muchas personas que nada más lo están teniendo para que les ayuden y les ofrecen cosas, ofrendas y todo eso, no hay tanto problema. Yo en este caso, como ya estoy manejándolos ya más profundo, ahí sí tengo que checar bien su energía, porque no nada más me la paso con ellos, también ya me la paso leyendo a los elementales de los clientes. Es que, ¿sabes qué? Yo digo, y te felicito, antes que nada felicitarte Gracias. Porque yo creo que en el mundo espiritual, todo este tema, la gente necesita estarse preparando constantemente, Uh-huh. Porque siempre salen cosas nuevas y, sí. y tampoco es imposible saberlo todo, Uh-huh. pero entre más sepas, más sabes de cómo actuar en ciertos casos, ¿no? Uh-huh. Como dices, ya me estoy aventando a ver de otros, de tus clientes y eso está muy cañón, o sea, ya diferenciar de esto a esta energía, yo siento que está muy cabrón ya tener ese expertise. Sí, debes de tener mucho cuidado de que en verdad sea el elemental el que te está hablando uh-huh. o tener esa comunicación y no lo que a lo mejor tu cerebro quiere ver. Sí. Porque también ahí tienes que ver mucho entre lo que se puede decir que el cerebro te está diciendo que es una fantasía o lo que en verdad es una realidad. Entonces tienes también que aprender a controlar. O sea, puede ser algo fake. Así es, sí. O sea, si tú no lo sabes diferenciar, sí. ¿Cómo qué podría ser eso? ¿Es un ejemplo? Por ejemplo, normalmente yo me di cuenta que si tú le haces, por ejemplo, preguntas a ellos me dicen la respuesta y yo te la doy. ¿Cómo que puedo preguntar algo? Sí. ¿O hay que hacer alguna...? Sí, en ese momento podemos hacerlo. De hecho, ya lo he hecho en otros lados, en otros podcasts. Lo he hecho con clientes. Ok. También. Puse como que la dinámica de, pues vengan, si me compran, pueden hacerle una pregunta al jefazo. Ok. Y han llegado clientes a decirlo. Y pues hasta ahorita no he tenido queja. Todo se ha cumplido. ¿Cómo qué le puedo preguntar? Tú dime. Lo que tú quieras. A ver, jefazo. Del proyecto, vamos a preguntarle del podcast. ¿Cómo le va a ir a este capítulo? O sea, ¿cómo la gente lo va a recibir? Es que estoy pensando. Va a haber mucha gente interesada. Okay. Va a haber mucha gente que sí le gusta mucho ese tema y va a andar diciendo. Van a haber comentarios un poquito ofensivos. Okay. Que no creen. Pero pues va a crear controversia. Ok. Eso es lo que va a hacer este capítulo. Va a ser una controversia. Perdón. Híjole, es que sabes que yo soy bien preguntón, ¿no? Sí, no te preocupes. Pero ¿sabes qué? Pero está chido, o sea, también para que la gente vea cómo es, pues cómo te comunicas a través de él, ¿no? O sea, me imagino que hay, como ya está con tu energía, hay una conexión uh-huh. espiritual, ¿le llamarías? Ellos, la forma en que, sobre todo él, la forma en la que se comunica conmigo es por medio de imágenes. Él empieza a meter imágenes en mi cabeza. Y yo las tengo que empezar a interpretar. Pues te digo, también así como que muy fácil no es. Porque tengo que empezar poco a poco a interpretar todo lo que está llegando. Todas las imágenes que están llegando. Oye, ¿qué es lo más fuerte que te ha avisado? Ya sea él o algún otro ser que estuvo cabrón. Cuando va a fallecer alguien. No mames.
¿Y qué haces? ¿Lo dices a la persona No. o lo guardas? Sí, lo guardo. ¿Y cómo es esa imagen o cómo es? Veo normalmente cuando la veo me empieza a mandar imágenes de esta persona, pues ya la veo como fallecida, como si estuviera ya dentro de su ataúd. No mames. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso? O sea, que has visto así a la persona en un ataúd. Varias veces. No, ¿y sí siempre pasa el 100% de las veces? En algunas sí ha pasado. Bueno, en algunas digo que ha pasado porque han sido, por ejemplo, familiares o personas que conozco. Pero de repente me ha pasado también cuando voy en transporte. No manches, o sea, dices, el güey que está adelante se va a ir de este plano. O ya no le queda mucho tiempo. No manches. ¿Y cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo...? O sea... Pues esa energía que recibo y la tengo que dejar fluir. No me tengo que quedar con esa sensación. Pero si es, por ejemplo, un familiar, como lo comentas. Mira, lo que pasa es que yo la muerte la interpreto ya de una forma muy diferente. Para mí es trascender. Estamos en este mundo para aprender y tenemos que trascender. Entonces para mí como que la muerte no es el final. Por lo cual no es algo que me agobie. Ay, imagínate, no sé, imagínate un ser muy, muy cercano. Ha de estar bien cabrón. O sea, entiendo, yo también soy de la idea de que cuando partimos de este plano, pasamos como a otro plano y ahí estás ahí, ¿no? A lo mejor regresas, eso no se sabe. Sí, eso pero yo siento que sí hay algo más allá de, ¿no? Porque si hay seres que están en otras dimensiones, que se han contactado con personas en este planeta, seguramente a lo mejor nosotros pasamos a ser parte de esos seres en algún momento. Y aparte que hay pruebas, ¿no? Ya hay videos, o sea. Pues es que hay pruebas muy contundentes, ¿no? O sea, luego yo a veces me pongo así a pensar y digo, yo no creo que te mueras y ahí se apague la luz. Yo creo que pasa eso y despiertas y ves como, pues te ves ahí tirado, o sea, o te ves en el ataúd. O muchas veces puede que no. En ese momento puede que tú empieces a ver así, o sea, por ejemplo, como dicen muchos, que a lo mejor fallecieron unos minutos y regresaron. Ah, sí. Que ven a familiares y que en ese momento le dicen, pues no es tu momento. Pero no se ven ellos que están muertos, nada más están viendo al familiar. Entonces me imagino que igual, o sea, ves al familiar y pues te guía, o no al familiar, sino al ser que en este caso te va a guiar hacia donde tienes que ir, y pues nada más lo ves a él y lo sigues. El detalle es con las personas que tienen miedo y no quieren morir, porque en ese momento sí van a voltear hacia atrás y van a ver lo que están dejando. Y son los espíritus que luego logramos ver que se manifiestan. Porque no quisieron trascender. Se amarraron a este mundo. Yo así lo veo. No sí, conforme lo he visto y he leído y todo, yo siento que así se maneja. Ay, es que ¿sabes qué? Yo creo que también, sí. Es que ¿sabes qué? Estamos muy arraigados a este mundo. Creemos que aquí es el todo. Y allá mejor está más chido. Exacto. ¿Qué tal si ahí puedes ir de un país a otro así en un... Ajá, y es por eso que, por ejemplo, que te digo, o sea, sería injusto que yo llorara a un pariente y que dijeras que ¿por qué te moriste? ¿No? Cuando a lo mejor ese pariente me va a decir, no, pues aquí está más chido. No, déjame aquí, yo no me regreso. Sí. ¿No? Y es el sentido, en ese momento es tu sentimiento de querer tener a la gente a la fuerza al lado tuyo. Cuando esa persona ya cumplió su cometido de estar aquí. Sí. Entonces él ya sí tiene que ir. Tal vez es apego, más que el lado emocional. Sí. Oye, voy a leer esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un trabajo espiritual hecho con un duende y un hecho con un demonio? El duende
El duende le gusta mucho ayudar al ser humano. Por ejemplo, ellos nos enseñaron a sembrar. ¿Cuándo teníamos que sembrar? ¿Cuándo teníamos que levantar cosecha? Entonces, conocimientos fueron transferidos por ellos. Si nos ponemos a estudiar exactamente cómo ha sido la cosecha y todo eso, en cualquier parte del mundo, nos vamos a dar cuenta que normalmente hay un ser elemental ahí incluido. Un demonio, pues como sabemos, es traicionero. Basta. Son expertos en la mentira. Así es. Entonces te va a ayudar hasta donde a él le convenga. Y un elemental no. Mientras tú también lo respetes, porque también tiene que haber un gran respeto hacia el ser elemental. Tienes que respetarlo, tienes que creer en él. Y por más mínimo que sea la ayuda, tienes que saber que él te está ayudando. Y sobre todo, tienes tú también que aprender a ayudar a las demás personas. Tal vez esa es tu misión en la vida, ¿no? Así es. ¿Crees que esa sea tu misión? Sí. Y me gusta. Híjole, es que por algo existen, ¿no? Uh-huh. Por algo los buscan. Y esa pregunta es yo que te quiero hacer. ¿Por qué crees que nosotros buscamos a un duende y luego ya él nos escoge, ¿no? Esa parte? Pero ¿por qué crees que sentamos la necesidad de recurrir a esos seres? Porque no sabemos cómo salir del problema en el que estamos. Normalmente cuando las personas, digo, porque también me han llegado clientes que me han dicho, es que ya hice esto, ya hice el otro, ya me hice limpieza, ya me volví católico, bueno, ya me volví con alguna religión, no digámoslo así, ya estuve en una religión y nada más no salgo. ¿Crees que sea falta de fe? Sí. Yo también, pero lo quería preguntar. Eso es lo fundamental, la fe. Sí, porque si tú no tienes fe en Jefazo, él nunca se va a conectar contigo. Así es. Necesitas tener mucha fe. Y estar abierto de que en verdad está él ahí. Sí. Cuesta trabajo por todas las formas que nos han metido desde niños. De que solamente existe este plano y que los demás planos no existen. Uh-huh. ¿No? Entonces sí es difícil y es fuerte. Las primeras manifestaciones que tuve yo con ellos, yo me asusté. No, pues cómo no, imagínate. Sí, ¿Por qué no estabas preparado para eso? Uh-huh. Después empecé con el método de la incredulidad, de decir, bueno, en verdad sí está pasando esto, o sea, sí es, o sea, tal como me lo está diciendo, tal como me lo está explicando. Pero cuando empiezas a ponerlo a práctica y empiezas a ver que en verdad lo que te está diciendo sí se está cumpliendo, empiezas con el método de la aceptación. Digo, también no es algo fácil. Yo tuve que estar meditando, tuve que estar concentrándome en la energía, tratando de manejarla, equilibrarla. Como te platicaba hace rato, ver qué es lo que yo me estaba imaginando y lo que en verdad ellos me estaban diciendo. Sí, o sea, poderlo enfocar bien esa imagen. Exactamente. Ya. Sí, porque de repente a lo mejor yo quería, a lo mejor me mostraba una imagen, pero yo la estaba completando con lo que yo creía que podía pasar, ¿no? Entonces ya de ahí fue que también tuve que aprender incluso a dejar fluir. Al dejar fluir muchas veces yo también empiezo a platicar o a hablar cuando por ejemplo respondo y tengo que soltarme para que yo empiece a hablar y hablo. Muchas veces estoy hablando y no sé ni siquiera lo que te estoy diciendo. Pero si yo me pongo a analizar lo que estoy diciendo, y ahí ya perdió la conexión. Ah, ya te entendí. O sea, tú solamente lo sueltas. Ajá. Y a lo mejor una vez que acabe ya la sesión, ya procesas esa información. Así es. Sí me ha pasado muchas veces que estoy hablando y de repente el cliente me dice, sí, tengo sentido y todo, pero ¿por qué me dijiste esto? Y me quedo así de, ¿te dije qué? ¿Pero lo que me dijiste? Digo, ¿me lo puedes repetir, por favor? Y ya cuando me lo repite, ya como que ya lo vuelvo a concentrar. Digo, ok, ya te entendí. Y ya les vuelvo a explicar, mira, está pasando esto. Lo último por ejemplo, una de las últimas, te podría decir que predicciones que tuve, fue con un cliente que le dije que iba a chocar. Que tuviera mucho cuidado.
y después de verlo creo que al mes, 15 días, 20 días o al mes, fue otra vez a verme y me dijo, oye, pues para comentarte que pues ya choqué. No manches. ¿Y estuvo feo? ¿O estuvo... Dice, afortunadamente, dice, no fue tan fuerte, Ajá. porque pues yo creo que también él estaba como que un poquito precavido, pero pues me dijo, pues sí, dice, efectivamente sí choqué. Dice, de hecho, pues me quiero agradecerle al jefazo porque pues él me advirtió. Dice, ya que yo no puedo, a lo mejor no pude tener lo suficiente atención, pero pues digo, ya choqué, pues quiero agradecerle. Oye, antes de que se me olvide, porque hace rato hablamos del tema, pero no te pregunté, lo mencionaste muy por encimita, ¿cómo se desactiva? Bueno, más bien, ¿se puede desactivar? Por ejemplo, jefazo, ¿lo podrías desactivar? Sí. Para que me lo dieras a mí y yo lo active. Exacto. ¿Y cómo es ese proceso? Y eso es muy importante, qué bueno que tocas ese tema. Hay mucha gente que tiene un elemental, lo activa, pero como según ellos no ven resultado, dicen, pues a mí no me sirvió, ¿no? Y de repente a lo mejor yo puedo llegar y decirte, mira, a mí no me sirvió este troll, ya lo tuve mucho tiempo, nomás no me sirve, toma, te lo regalo. Y tú lo recibes y te lo llevas. Y resulta que a ti te empieza a ir muy bien. Y te empieza a ayudar el troll como no tienes idea. Y a mí me sigue yendo mal. Esto es porque el ser elemental lleva mi energía. Y como dicen, lleva mi suerte. Y yo te la estoy regalando a ti. Por eso es de que a ti te está yendo todavía mucho mejor. ¿Sale? Entonces sí es importante desactivarlo. Sí, más si lo quieres regalar. ¿Y hay una ceremonia o cómo se...? Y fíjate que hasta eso es muy ¿Cualquiera muy lo sencillo. puede hacer? Cualquiera lo puede hacer. Es solamente tenerlo en tus manos y decirle muchas gracias por toda la ayuda que me has dado, pero por el momento ya no puedo atenderte. Puedes irte. Muchas gracias. Es todo. Y se va. Se va. Ok. Y ahora sí ya lo puedes regalar. O sea, literales son esas palabras. Sí. Y no sabemos. Sí, y prácticamente, como volvemos a lo mismo, todo es agradecimiento. Bueno, pero esos son con los leves. No creo que sea lo mismo con un demonio. No, sí, no. Ahí sí ya está más cabrón. Sí, ya ves que ahí sí ya tiene que... Sí, para que la gente no vaya a pensar que le regalen uno y si está bien cabrón, no lo vas a desactivar así. No, ahí sí ya depende de... Yo le estoy hablando cuando es un ser elemental. Oye, ¿y un demonio? O sea, si trajera un demonio, ¿cómo se podría desactivar? Pues es que hay que entrar ahí en el proceso de exorcizar. Ah, o sea, ya estás hablando hasta de un exorcismo. Sí, porque está dentro de la figura. Está sí, dentro de la cierto. figura y hay que sacarlo de ahí. Entonces, para eso, ese es el exorcismo. No hay de otra. Y no cualquier persona lo puede hacer. No. Amigo, se nos ha acabado el tiempo. Estuvo... ¿Algo más que se nos haya pasado comentar? ¿Algo que le quieras comentar a la audiencia que nos está viendo? Sí, mira, que a pesar de todos los comentarios malos que han sido generados por ellos, que en verdad son seres muy nobles, que en verdad nos ayudan mucho. Y que si tú quieres tener un ser elemental en tu vida, te va a cambiar la vida de una forma muy, muy, muy maravillosa. Solamente tienes que creer en ellos y respetarlos. Es que todo tipo de magia, brujería, hechicería, lo que sea, el fin es ayudar. Para eso se inventó, para ayudar. Uh-huh. ¿No? La herbolaria, ¿no? Es un claro ejemplo de tómate este tecito y te aliviana la panza, lo que sea. Pero pues lo que vende es lo oscuro, ¿no? Entonces Así por es. eso luego la gente ahí como que se pierde, pero sí tienes razón. Creo que eso es muy importante, tener fe en eso que quieras creer, es en eso enfoca tu fe. Uh-huh. Tus redes sociales otra vez, amigo, para que te busquen, también les actives ahí sus seres elementales. Sí, gracias. Mira, en Facebook, Instagram y TikTok me encuentran como Trolls CDMX. Ok. En Facebook tengo página y tengo grupo. Ok. En el grupo estoy como Troll CDMX, la magia de los elementales. En todo lo demás estoy como Troll CDMX. Pues que estén apareciendo ahí a lo largo de todo el video. Amigo, Gracias. muchísimas gracias. Pues está abierta la invitación para una parte 2.
Estaría interesante. Y pues es más, a lo mejor podemos decirle a la gente que vas a venir y que pues manden ahí sus preguntas. ¿Se puede eso también? Sí, claro, y aquí respondemos. O sea, ¿necesitarás que el nombre completo de la persona? No, necesito su nombre, qué problema tiene. Ok. Si, por ejemplo, tiene un ser elemental y no ha podido hacer contacto, que me mande foto de su ser elemental. Yo con eso puedo leerlo. Sí. Y si nos mandan el nombre, no dices el nombre en voz alta para que haya esa privacidad. Exacto. Y ya la pregunta sí la lanzamos y que jefazo, que gracias por venir. Igual, recuérdame el Fachan, muchísimas gracias por venir a los dos. Y pues nada, le demos ahí las preguntas y que sea una buena sesión. Claro que sí. Pues amigos, muchísimas gracias a los que llegaron a este punto del podcast. Recuerden que estamos ahí en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Denle like, compartan, suscríbanse. Ya vamos a tener en vivos, ahí echen ahí, esténse pendientes. Pues nada, nos vemos en otro video. Y hasta la próxima. Yo soy Armando Bonilla, recuerden.